Esta noche tenemos ahí hasta un tema doctrinal y tenemos algunas cosas que después usted va a aprenderlas para cuando lleguen otros programas. Empezamos la historia con, recuérdense que este es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El primer viaje empezó allá en Hechos 13, el segundo viaje empezó cuando fueron y vieron a Timoteo en Hechos 16 y ahora estamos ya empezando el tercer viaje misionero. En el capítulo 18 anterior, por el versículo 21, se despidió de los hermanos de Éfeso y regresó, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Así que ahí termina el segundo viaje misionero. Dice en el versículo 23 de Hechos 18, después de estar allí algún tiempo, no sabemos qué tiempo, salió de nuevo, ahora recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que ese es el tercer viaje misionero. Leímos un pedacito que fue cuando llegó Apolos a Éfeso, y Aquila y Priscila, que eran ya de los líderes que Pablo había dejado allí, tuvieron que tomar a Apolos y enseñarle un poquito mejor. Vamos a aclarar esto antes de seguir adelante. Vamos a seguir el capítulo 19 porque todo está ligado con la misma situación, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús. Dice, después que Apolo fue y predicó y nada, él tenía un mensaje fuerte de que Jesús era el Mesías. En el capítulo 19 estamos ahora aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, porque eso fue así, Pablo salió de Éfeso, se fue para allá y Apolo llegó a Éfeso. Entonces dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores, entonces ahora llega a Éfeso, de donde se fue el capítulo anterior. Y se encontró a ciertos discípulos que por algún motivo él descubrió que esas gentes no estaban convertidos al estilo cristiano evangélico. Vamos a decir así, porque miren lo que pasa. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así que esos de esa casa culto o esa misión que no tenía nada que ver con el grupo que Pablo había dejado, entonces le dice él, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, igual que en Pentecostés, igual que en Cesarea, y profetizaban. Eran todos por ahí unos 12 hombres. Bien, vamos a aclarar este asunto. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? El bautismo de Juan. Bien, vamos a ir un momentico a saltar a los evangelios y vamos a ir a Mateo. En Mateo, en el ministerio de Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían también a su bautismo, le decía, generación de víboras,
quien os enseñó a huir de la vida, de la ira venidera, hacer frutos pues dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Bueno, el Señor Jesucristo dijo que los profetas fueron hasta Juan. Juan el Bautista es el último de los profetas al estilo del Antiguo Testamento. La forma de él, su mensaje era un mensaje Antiguo Testamentario que miraba la venida y que prometía la venida de Isaías, bueno, del Mesías. Eso hizo Isaías. Eso hicieron algunos de esos profetas, su austeridad y su forma y su porte hicieron que aquel pueblo saliera corriendo detrás del profeta Juan, pero no estaban yendo detrás de un ministro o de un pastor de congregaciones, no estaban yendo a donde estaba un predicador de Jesucristo, no. El Señor, Juan el Bautista estaba predicando con un bautismo de arrepentimiento, diciéndole arrepentíos, y ellos salían, reconocían que tenían que pedirle perdón a Dios y le pedían perdón a Jehová y miraban al Mesías y recordaban. Tienen que darse cuenta de la época. Esta época, muchas de las expectativas de Israel se habían acabado con la nueva era del primero del mismo griego, el imperio greco-romano, las ideas nuevas, todas las cosas que habían pasado en Jerusalén, en el dominio de los griegos y después de los sirios, y todas esas cosas habían matado muchas de las expectativas espirituales de Israel como tal. El mismo grupo de gobernantes que debían ser los judíos, en este caso los fariseos, eso estaba echado a perder, ya hacía rato que se habían contaminado y se habían casado con mujeres inconversas. Bueno, había situaciones difíciles y graves dentro de la cúpula judía, y por eso fue que no recibieron al Mesías. Por eso fue cuando los magos llegaron anunciando el nacimiento del Mesías, se quedaron en Jerusalén tranquilos, callados, apagados, porque no se atrevían a enfrentarse a Herodes. No se parecía al pueblo de Israel, que había sufrido y que había sido capaz de luchar por sus principios solamente unos siglos antes. Este pueblo que está sufrido, golpeado por estos cambios, presionado, había una bota, siempre fue una bota sobre ellos, los egipcios, el imperio asirio, después el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Siempre hubo un imperio que los apabullaba, que los mataba, que los discriminaba, que los eliminaba. Esa es la vida de Israel. Pudiéramos decir que se lo buscaron, pero en realidad no todos eran iguales. Acuérdense que todos los apóstoles eran judíos. Acuérdense de eso. Acuérdense que los macabeos se levantaron en armas y desalojaron a los sirios, a Antíoco Epifanes, cuando ya fue demasiado poner una imagen en el templo, matar una puerca sobre el altar. Ellos fueron vejados. Pero en este tiempo mucho de las expectativas de Israel se habían desanimado. Por eso es que cuando aparece Jesús, muchas multitudes del pueblo normal sí lo siguieron. Por eso es que viene una multitud subiendo con él la cuesta de los olivos. La gente dice Hosanna, Hosanna, y la multitud viene, los políticos se preocupan, los gobernantes se asustan de que vayan a venir y los vayan a atacar. El asunto está que era un tiempo crucial. Se puede decir que era los últimos estertores de aquella civilización judía. Jesús muere sobre los años 30 al 33, y 37 años, casi 40 años más tarde, las huestes romanas de Tito y Vespasiano arrasaron todo,
la cogieron contra Jerusalén, mataron miles y miles de judíos, algunos se refugiaron en una fortaleza más adelante, pero ya en el año 135 los mataron a todos y le prohibieron a los judíos que entraran de nuevo en Jerusalén. Fueron desalojados para siempre. Todo eso lo sufrió el pueblo de Israel. Fueron desalojados de su tierra y su capital, Jerusalén, fue arruinada. Así que es bueno que usted sepa esta historia porque esto es parte de la historia mundial, la historia hebrea y también es historia bíblica. Así que tenemos a un Juan el Bautista que está predicando con bautismo arrepentimiento. La gente se dan cuenta que hace falta volver a Dios, pero esa vuelta y ese bautismo y esa idea era más bien para reconocimiento de pecado, pero no conocían al Salvador del pecado. Por eso es que el bautismo de Jesús era diferente. Cuando Jesús se bautiza por el mismo Juan, ahí lo vamos a ver, Marcos empieza con Juan el Bautista bautizando. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí, Marcos 1:2. Voz del que clama en el desierto. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era sencillamente arrepentimiento y perdón de pecados, pero no había un Salvador que pagara los pecados del pueblo. Entonces, salía él toda la provincia de Judea, la gente, los fieles, iban, no, esa gente no eran cristianos evangélicos, esa gente iban porque eran judíos que reconocían que estaban lejos de Dios, que la nación estaba padeciendo, que estaban sufriendo y que había que volver a Dios. Y Juan dice que predicaba que venía detrás de él alguien que iba a bautizar no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo. La tercera persona en la Trinidad que ellos no conocían, pero que estaba con Jesús y después estuvo en los discípulos. En aquellos días vino Jesús y entonces la Trinidad se manifiesta allí cuando bautizado, el Hijo se está bautizando, el Espíritu desciende sobre él y la voz del Padre dice, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La Trinidad se manifiesta en el bautismo de Cristo. A partir de que ya Jesús estaba recorriendo Galilea y que Jesús ya estaba predicando, recuérdense que Jesús le mandó a los discípulos a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aun cuando ustedes lean en algún momento que bautizaban en el nombre de Jesús, bautizaban en el nombre de Jesús, en el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús no era un bautismo de arrepentimiento por los pecados, era un bautismo que tenía al Padre como el dador de la salvación, al Hijo como el que murió en la cruz por los pecados y al Espíritu Santo como el que nos sellaba para vida eterna. Así que la Trinidad tenía que estar de todas maneras presente, estuvo presente en el bautismo de Jesús y ha estado presente en el bautismo de todos los cristianos, mejor dicho, en la conversión de todos los cristianos, y el símbolo del bautismo pues ha sido inmersión en el nombre del Padre que nos creó, del Hijo que nos salvó y del Espíritu Santo que nos santificó. Aquella gente no conocían el Mesías Salvador, ni tampoco la llegada del Espíritu Santo. Fíjense que ellos no sabían nada del Espíritu Santo. Nosotros ni sabemos. Así que no estaban conectados con Pentecostés. No estaban conectados, porque si hubieran estado conectados por Pentecostés, hubiesen sabido todo lo que pasó allí en Pentecostés. Y es por eso que entonces Pablo les predica de nuevo, les impone las manos, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos y se conectan al grupo apostólico, hablando en lenguas, igual que en Cesarea, igual que en Hechos de los Apóstoles. Hasta ahí llegó. A partir de ahí en adelante, pues estas manifestaciones cesaron porque ya el Señor sellaba a las gentes por la aceptación de Jesucristo. Le dice a los efesios, habiendo oído, oigan como Pablo le dice a los efesios en su carta, él le dice en realidad que ellos oyeron el Evangelio. A ver, nosotros fuimos, dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación. Ellos no habían oído el evangelio. Ellos habían oído un mensaje profético al estilo de Juan el Bautista. El Mesías viene, bla, bla, bla. Pero el mensaje evangélico, puramente evangélico, estaba lejos de sus oídos. Pero entonces ahora Pablo les recuerda, habiendo oído la palabra de verdad, que fue la que él le predicó, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo Jesús, no en un Mesías que iba a venir, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que entiendan esto porque es importante, ya que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, y pudieran algunos pensar que esas manifestaciones tenían que seguir dándose a través de todos los siglos, pero no pasó. No pasó ni en otros lugares donde Pablo llegó, ni en otros lugares donde llegaron los cristianos, no pasó más. Esto fue una conexión, vamos a poder decir, para conectar a esta gente con los apóstoles y para poder definir que el evangelio y que el bautismo eran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la Trinidad tenía que manifestarse en lo que es el bautismo, y eso es nuestra fe, y por eso creemos que el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que Jesús no se equivocó, y es lo que dice Mateo 28, 18, 19 y 20. Y por todo el mundo hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que tenemos aquí un caso que pudiéramos decir que es un periodo de transición doctrinal, que es importante que usted se pregunte si de verdad usted cree en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, corriendo para poder dar el capítulo 19, después que pasa esto, estamos ya por allá por el versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga de Éfeso, dice que estuvo allí discutiendo por 3 meses. Así que no es un día ni una semana. Algunos se endurecen, versículo 9, maldicen al camino, y Pablo se separa de ellos, yéndose a la casa de un señor llamado Tirano, y allí pone entonces la sede de Éfeso. Ahora está por espacio de 2 años, así que vamos a sacar la cuenta que estuvo por lo menos 2 años en Éfeso, año y medio en Corinto. Así que el apóstol Pablo no era así, pasó un misionero que pasó establecía iglesias, establecía los obispos, establecía diáconos, dejaba las iglesias organizadas. Dice que hacía Dios también milagros extraordinarios por la mano de Pablo, que hay quien bla, 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 pero nada, acuérdense que él era apóstol, y eso es otra cosa. Los apóstoles se acabaron con Juan, se acabaron, no hay más apóstoles. Los apóstoles no hay más. Aunque usted oiga a gente por ahí que se dice, no, el apóstol fulano, la apóstola vengana. Olvídese eso. No es cierto, porque en Hechos de los Apóstoles, cuando Judas cayó por su transgresión y ellos fueron a buscar un sucesor, las condiciones que tenía que tener el sucesor para ser apóstol fue, según ellos mismos, dice que es necesario, Hechos 1:21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que ascendió, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que el apóstol era un testigo de su resurrección, que había estado con Jesús desde el comienzo de su ministerio hasta que fue recibido arriba. Estos que hoy en día ustedes oyen que es apóstol y es apóstol, es como si fuera un grado académico o algo que están repartiendo a manos llenas con caramelo. No hay apóstoles. Después de estos apóstoles, y la prueba está allá en Apocalipsis, que la ciudad celestial tiene el nombre de los 12 apóstoles del Cordero en las puertas. Así que no se deje tupir. Esta gente es como para hacer un poquito más que los pastores normales. No, yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo soy apóstol. Y la gente le dice, oh, soy apóstol. Y nada de esto es cierto. Eso de tantos manejos malos que se hacen en el mundo de hoy con la palabra de Dios. No hay apóstol, igual tampoco no hay sacerdotes. El último sacerdote, según Hebreo, es el Señor Jesucristo. Está vivo para interceder por nosotros, presentando su propia sangre
delante del trono de Dios. Así que traten de ver de dónde sacan las doctrinas que ustedes creen, porque la Biblia no enseña alguna de esas cosas. Así que en el versículo 13, viendo que Pablo invocaba al Señor Jesús y que los espíritus satánicos salían y demás, un grupito, un tal Exeba, judío y jefe de los sacerdotes, quería también tener el poder que Pablo tenía como apóstol. Y entonces dice que quiso exorcizar a algunos espíritus malignos. Y en el versículo 15 del 19 dice que el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Qué cómico. Eso es: ay, ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron. Bueno, era un avivamiento. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Pasado estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo escribió la carta a los romanos, pero Pablo no fue quien fundó la iglesia en Roma. Se supone que la iglesia en Roma, que decía que fue fundada por Pedro, pero Pedro tampoco fue a Roma. En realidad, lo que ocurrió fue que, recuérdense que en Pentecostés había muchos romanos, cretenses, árabes, y había gente allí, romanos, que se convirtieron con la predicación del apóstol Pedro, regresaron a Roma y fundaron una iglesia. Mucho antes de que Pablo o Pedro pudieran ir a Roma, ya la iglesia funcionaba por estos hermanos que regresaron convertidos. Hay un brete grandísimo en Éfeso que es necesario que ustedes lo entiendan antes de terminar. Y es que en aquel tiempo, versículo 23, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Eran gente artesanos, hacían templitos de plata, y reunidos los obreros del oficio, dice que reunió a la gente, le dijo: óyeme, Pablo no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión, no con la fuerza, sino con el poder de la palabra, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Así que estaba claro. Y no solamente hay peligro de que este es nuestro negocio, recuerde eso. Recuérdelo, no lo olvide nunca. Hay mucha gente que tienen un negocio y el evangelio lo amenaza, ya sea de pornografía, ya sea de intereses humanos, ya sea de política, ya sea de violar los procedimientos normales, la libertad de culto. Hay gente que tiene negocio. Y entonces están en contra del evangelio, porque el evangelio es emancipador. El evangelio libera al ser humano, lo convierte en alguien que puede pensar y puede decidir por sí mismo. Así que dice Demetrio: no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, ¿a este le importaba tres cominos eso?, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Eso no es imposible. Pero manejó aquellas palabras y dice que cuando aquella gente que estaba reunida se llenaron de ira y gritaron: grande Diana de los Efesios, la ciudad se llenó de confusión, se lanzaron al teatro, arrebataron a Gallo, no se olvide de ese nombre, Gallo, y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y Pablo quería ir, las autoridades le dijeron: ni te portes, y algunos hermanos se lo impidieron porque iba a ser peor. Unos gritaban una cosa, la otra, el teatro se llenó de bretes, una cosa. Dice que la concurrencia estaba confusa, versículo 32. Los más no sabían ni qué estaban haciendo allí. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, lo empujaron los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío,
Todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande Diana de los Efesios. Paren ahí. Así que se ponen frenéticos cuando ven que Alejandro es judío. Así que olvídense de la gente de la sinagoga que estaban persiguiendo a Pablo. No, porque si le hubieran oído hablar que era judío, quizás se hubieran callado. Pero esta gente eran gentiles. Esta gente eran gentiles. Y los gentiles llegaron a ser enemigos de los judíos, porque los judíos y los cristianos no se inclinaban delante de los dioses de Roma, ni rogaban por el emperador, ni se inclinaban delante de la estatua del emperador romano. Así que en estos judíos y cristianos estaban unidos en ese sentido. Pero se pusieron a gritar, 2 horas gritando. Entonces el escribano, que era la autoridad, cuando había apaciguado a la multitud, dijo palabras sabias: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Es decir, que le pasó la mano. Y de la imagen venida de Júpiter. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Así que está poniendo las cosas en su puesto. En realidad ellos no. Que si Demetrio, se puso dedo en la llaga, que si Demetrio y los artífices que están con él, un problema de negocio, tienen pleito contra alguno, audiencias hay, se conceden, precónsules hay, acúsense los unos y los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No había ninguna causa, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Recuérdense que ellos estaban bajo el Imperio Romano. Roma tenía leyes muy férreas, tenía procónsulos, tenía... Y aquel teatro se llenó de gritería, y ahí hubo un revuelto grandísimo que podía llegar a oídos del emperador o el que fuera y mandar una tropa allí, empezar a matar gente y formarse un problema y la ciudad de Éfeso tener un problema. Eso es lo que el escribano estaba diciendo. El escribano estaba diciendo, no hay ninguna razón para nosotros dar una explicación de qué es lo que ha pasado aquí. Entonces, dice, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Antes de terminar, quiero volver a Gayo. Gayo fue uno de los que más sufrió por la maldad de Demetrio. Gayo fue uno de los que más agitaron y restregaron y le dieron algún cocotazo. Alejandro, Gayo y está esta situación en el corazón de cuando pasan los años y pasa la historia. Juan, el escritor de Apocalipsis, es el último apóstol que quedó vivo. Se supone que Pablo y Pedro murieron bajo el dominio de Nerón y poco a poco los otros apóstoles fueron muriendo. Pero Juan se cree que fue pastor de esa ciudad de Éfeso casi 20 años, 20 o 25 años. El Juan que escribe las 3 epístolas de Juan, con un conocimiento tremendo del pastorado y de la doctrina, no es el Juan que estaba pescando a la orilla del mar de Galilea. Es un Juan maduro, un Juan doctrinal, que no solamente tiene la doctrina de Jesús de su propia mano, sino la experiencia pastoral y que ya está preparado para escribir el Apocalipsis. Pero una de las cosas que Juan le dice en una de sus cartas a un muchacho, a alguien que él conoce muy bien, y dice la tercera epístola de Juan, dice, amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúe en su viaje. ¿Sabe quién era? Gayo. El anciano Juan a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Y sabe qué es lo que le dice Juan a Gayo? Oigan esto, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Verso 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio.
y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No lo leí en ningún comentario, no lo he visto en ningún lugar, pero un día que estaba haciendo un estudio sobre la tercera epístola de Juan, me llamó la atención de que Juan tratara de usar 3 argumentos para convencer a Gayo de que hay un tal Demetrio que es convertido. Y yo me preguntaba, decía, ¿por qué Juan se empeña tanto en demostrarle a Gayo que este tal Demetrio se convirtió? Y se me hizo la luz. ¿Saben qué? Todos dan testimonio de Demetrio, la gente. La verdad misma, que es el poder del evangelio. Y nosotros, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Así que, andando el tiempo, Demetrio se convirtió. El poder del evangelio transforma a cualquiera, transformó a Simón el mago, transformó al apóstol Pablo y también transformó a Demetrio, aquel hombre que dirigió aquella horda, que tenía un negocio, que se vio amenazado, que formó un barullo allí, que manipuló la asamblea para lograr seguir ganando su dinerito, pero un día no sé ni cómo, el Señor fue haciendo las cosas que tocó el evangelio en su corazón, no sé por qué situación habrá pasado, no sé por qué tuvo que abrir su alma a Dios y Jesucristo se convirtió en su Salvador. Y ahora, pasando los años, Juan le puede decir a Gayo, Gayo, tengo una noticia. Oye, Gayo, como decimos nosotros a veces le decimos a alguien, Gayo, oye, Gayo, Demetrio, todo el mundo da buen testimonio de Demetrio. Y la verdad también da testimonio. Y yo doy testimonio. Tú sabes que mi testimonio es verdadero. Cuando yo te digo a alguien que se convirtió, ponle el cuño. Así que es algo lindo que yo encontré ahí, se lo comunico. No sé si lo van a poder encontrar en algún comentario alguna vez. Yo no me recuerdo haberlo leído en ningún lugar. Lo razoné, lo saqué a la luz y se lo comparto porque creo que lo que quiere decir es eso. Lo que quiere decir aquí, tercera de Juan, es que no importa quién sea una persona, cuando pasan los años, tienes que tener mucho cuidado de guardar rencor en tu corazón, porque andando el tiempo, Dios puede transformar vidas. He conocido de personas que tenían un saco de piedra guardado para tirárselo a la gente de la iglesia bautista. Cuando pasaron los años, después de enterarse uno, ¿te acuerdas de la mujer del comité? ¿Sí? Ella canta en el coro. Tú no me puedes decir eso. Sí, canta en el coro. ¿Te acuerdas del hombre del poder popular que tenía el saco de piedra para tirárselo a la gente? Sí. Es un predicador laico. No puede ser, hay una casa culto en su casa. No me digas eso. Y yo estaba pensando darle 4 galletas. Pues mira, darle un abrazo y un beso porque se convirtió. Una muchacha que era del partido que él tuvo el gusto de bautizar. La votaron inclusive del partido porque ella dejó el carnet y dijo, bueno, yo no voy a dejar de llevar a los niños a mi casa a enseñarles el evangelio. Y aquí está. Y siguió predicando el evangelio y hoy es una hermana fiel de la iglesia Arroyo Apolo, que oramos mucho por ella. Así que, queridos hermanos, el evangelio tiene poder. Nosotros parecemos debilitos, no tenemos poder humano, pero tenemos todo el poder del reino de Dios, el poder del Espíritu Santo. Los ángeles están a nuestro cuidado. Tenemos mucho más, como diría Pablo, más son los que están con nosotros que los que están en ellos. Y por eso quizás el Señor le dijo, Pablo, hable y no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pueblo que tal vez en ese momento no se veía, pero que Dios sí sabía. Conocía los corazones de ellos y sabía las decisiones que ellos iban a tomar. Amados hermanos, el Evangelio es todopoderoso como Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya sea judío, ya sea griego, a todo el que cree. Por eso es necesario que usted aprenda a no hacer cuentecitos. Pastores que me están oyendo, los cuentecitos le encantan a la gente y es llorar a la gente y fulanito que se le partió un pie, lloraron por él y el pie se le enderezó. No,
Predique el Evangelio. El Evangelio empieza con Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Un Dios que nos amó, dejó morir a su Hijo por nosotros y lo dejó morir hasta el fin. Jesús dio la vida, Él mismo la dio. Díjese Jesús, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Él puso su vida por sus amigos, los amó hasta el fin. Y un día se levantó victorioso de la tumba. El Evangelio tiene una historia de victoria. Sí, hay sangre en la cruz, pero hay victoria en la resurrección. Por eso, mi querido hermano, agílate, como decimos nosotros, agílate en la obra, agárrate duro del manto, porque el Señor va por la vía perfecta y directa, y si tú vas con Él, Él te glorificará, te fortalecerá, te dará la fe, la esperanza, el valor que necesitas, la confianza, y te dará su paz. Así que Dios te bendiga. Capítulo bellísimo, el capítulo 19 de Hechos, y el que viene, en el que viene está mi texto amado. Así que le esperamos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Ámense, llámense. Si alguno está enfermo entre vosotros, hagan oración unos por los otros, pero llame a sus hermanos y dígale que están orando por ellos. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra es maravillosa, tu palabra es bendita. Ayúdanos, Señor, a no inventar, Señor, sino a leerla, a estudiarla, a profundizarla, porque ella tiene para nosotros un mensaje de aliento, de bendición y de poder. Bendice a nuestros hermanos oyentes. Muchos de ellos están necesitados, tristes. Algunos tienen grandes problemas sobre ellos y problemas familiares. Dale fe, dale esperanza, que puedan confiar en ti, que sus oraciones pueden llegar a tu trono. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso y todopoderoso, el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo en la iglesia.